Bo día a todas e todos. Agradecer a presenza en este acto de peche do terceiro curso de posgrado de Responsabilidade Social da Cátedra Inditex Universidade da Coruña, onde ademais hoxe contamos ca oportunidade, ca honra de poder escoitar as palabras de Kemal Ozkan, que é un dos representantes a nivel internacional dos sindicatos, das confederacións de sindicatos a nivel mundial, que representan, me parece que escoitei, a máis de 50 millóns de traballadores. É unha boa ocasión para escoitar as súas opinións en este acto de clausura deste curso. O presidente do Consello Social tamén lles dará benvida. Moitísimas grazas, rector. Moitas grazas por aceptar a presidencia deste acto de clausura da terceira edición do posgrado de Responsabilidade Social da Cátedra Inditex UDC. Moitísimas grazas á conferenciante. Evidentemente, para nós é un motivo de honra e unha satisfacción ter aquí a unha persoa que é secretario xeral adxunto dunha organización que é realmente unha organización mundial, en máis de 50 millóns de persoas representadas en máis de 140 países. Moitísimas grazas a todos vos pola vosa presencia aquí. Enhoraboa, parabéns, e moitas grazas polo esforzo aos alumnos da cátedra, evidentemente, e a partir de aquí eu vou falar castelán, porque xa que o conferenciante invitado vai facer o esforzo de falar castelán, que por certo fala moi ben, pois eu quero que o que vou decir a partir de aquí me entenda ben, e por eso a partir de aquí falarei castelán. Moitas grazas. Moitas grazas. Pois o protocolo do acto intervirán o decano da Facultade de Economía e Empresa e a directora deste curso e da Cátedra Inditex UDC antes de escoitar a conferencia de Kemal Ozkan. A continuación, don Anxo Calvo Silvosa ten a palabra. Moitas gracias, señor reitor. Eu tamén quería comezar esta brevísima intervención con agradecementos, en primeiro lugar, aos estudantes que participaron nesta edición do posgrado de Responsabilidade Social Corporativa empresarial dentro do marco da Cátedra Inditex. Eu creo que é un éxito que un proxecto que comeza, pois se manteña no tempo. Comezar proxectos sempre é relativamente doado, pero mellor o máis difícil é que se sosteña no tempo e, sobre todo, baixo o meu punto de vista, que se mellore e que aprenda da propia experiencia das edicións anteriores. Entón, desde ese punto de vista, grazas a todos, porque seguramente a experiencia deste ano tamén vai constituir unha boa base para perpetuar este proxecto e, sobre todo, para melloralo no futuro. Tamén o agradecemento ten que se estender necesariamente a todos os profesores que participaron nas distintas sesións, porque me consta que foron primeiros espadas, non é o meu caso, pero sí os compañeiros que tamén participaron na docencia, e todos eles pois dedicaron esforzo, tempo e, sobre todo, moita ilusión a facer unha pequena achega ao éxito do posgrado. E, como non, tamén agradecer á organización, nomeadamente a Cátedra Inditex de Responsabilidade Social, porque un ano máis considera que a nosa facultade pode ser un bo lugar para actuar como base da actuación do posgrado. Evidentemente, este feito sempre constitúe un estímulo para os que neste momento estamos ao fronte do noso centro e, sobre todo, porque permite que unha das liñas estratégicas da facultade, que é a apertura á sociedade, pois se pode ir materializando dun xeito pois bastante coherente e bastante eficaz e ao mesmo tempo eficiente, non? Entón, desde este punto de vista, paréceme que o feito de desenvolver a cátedra principalmente nas nosas aulas constitúe tamén un bo escaparate para o que é a facultade. Entón, desde este punto de vista, todos aprendemos dos que veñen, todos, ao final, somos tributarios das persoas que teñen algo que dicirnos, e a min constame que nesta iniciativa, nesta cátedra, moitos teñen moitas cousas moi interesantes que transmitir aos alumnos, por suposto, pero tamén ao resto dos membros da Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña. Eu quero rematar a miña intervención pois apostando porque os proxectos desta
desta factura, deste formato, pois arraiguen e se manteñan e melloren, que é do que se trata, non? A min pareceme que moitas veces detrás dos indicadores pois hai moito esforzo, moita ilusión e moitas ganas de facer cousas. E a min, desde ese punto de vista, coido que unha manifestación de colaboración entre unha universidade pública e unha empresa privada non pode dar mellor resultado que o que temos hoxe aquí. É dicir, 30 persoas que se formaron nun ámbito específico da xestión empresarial, do saber e do coñecemento, e que me consta que van a actuar como un efecto multiplicador na sociedade para espallar nas empresas ou nas institucións nas que se integren ao longo da súa vida profesional moitas das ideas e moitos dos contidos que foron adquirindo durante todos estes meses de traballo. Remato xa a miña intervención. Moitas grazas e moita sorte. Moi ben, moitas grazas. A continuación, don Antonio Abril Labadín presentará a Kemal Ozkan, que é secretario xeral adxunto de Industria All Global Union. Muchas gracias. Kemal Ozkan es el secretario general adjunto de Industry All Global Union, una organización que, como antes mencionábamos, pues representa a más de 50 millones de trabajadores en 140 países en los sectores minero, energético e industrial. Por lo tanto, para nosotros es una satisfacción tener aquí a una persona de ese nivel de representación de una organización con esta implantación internacional. Es ingeniero, tiene un máster en Economía y Administración de Empresas, especialización en el área de química, según él nos explicaba además anteriormente. Trabajó durante 16 años en diferentes cargos del Sindicato de Trabajadores de sectores del petróleo, química, etcétera, etcétera, hasta llegar a ser asistente del presidente y en julio del año 2011 fue nombrado director de Industria y de Asuntos Corporativos de la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. A continuación, escoitaremos a intervención de don Kemal Ozkan. Buenas tardes, estimado señor rector, estimada señora vicerrector, estimado señor decano, estimados profesores, mis queridos amigos alumnos, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría darles las gracias por su amable invitación y la oportunidad de hablar aquí en este acto. Es un gran honor y felicidad para mí compartir este momento importante con todos ustedes. Quisiera también facilitar la Universidad de La Coruña para establecer este tipo de curso, programa sobre el concepto importante de la responsabilidad social empresarial. He hablado con el rector y sus colegas antes de este acto. Tengo la experiencia en otros países en Europa, a lo largo del mundo, sobre la RSE. En mi opinión, España particularmente es uno de los países donde el concepto es más desarrollado. En este punto, particularmente este tipo de curso es muy importante para desarrollar el concepto. Personalmente yo participo regularmente en diferentes reuniones, conferencias a lo largo del mundo, pero hoy es un poco especial porque me recuerdo mis días jóvenes universitarios hace 25 años. Me siento la misma energía, sinergia, el entusiasmo con nuestros queridos amigos alumnos
Puesto que ustedes son el futuro de nuestro mundo, tenemos la responsabilidad de prepararles para un mundo mejor con la capacidad, habilidad, conocimiento. La Coruña es una ciudad importante para Industriol, porque la sede de nuestra pareja importante Inditex está situada aquí. Por lo menos una vez al año vengo aquí a este bonito pero lluviosa ciudad. Aprovechando esta oportunidad, quiero también expresar mi sincero agradecimiento para su cooperación y colaboración a mis amigos de Inditex. Posiblemente ustedes no conocen muy bien Industriol Global Union. Por esta razón, permítanme, por favor, empezar a presentarles brevemente quién nosotros somos. Estoy seguro que lo que voy a decirles ahora será diferente de lo que ustedes regularmente, normalmente oyen. Sin embargo, estoy convencido que escuchar la voz de los trabajadores en todo el mundo hará una contribución importante a su perspectiva sobre la responsabilidad social empresarial. Industriol es una joven federación sindical mundial que fue fundada hace 2 años con la fusión de 3 organizaciones internacionales en los sectores manufactureros. Las 3 ancianas organizaciones tienen las historias de 100 años en particulares sectores. Como el señor rector ha mencionado, Industriol Global Union representa ahora más de 50 millones de trabajadores y trabajadoras en 140 países, en una amplia gama de sectores, desde la extracción del petróleo, gas, todo tipo de minería, la energía eléctrica, hasta la manufactura de productos metálicos, químicos, textiles y la confección. Esta es una cadena de producción muy estratégica para nosotros. ¿Por qué hemos hecho este tipo de fusión? Porque esta unificación nos ofrece más poder, más unidad para luchar juntos como los sindicatos para una vida mejor en un mundo globalizado sin fronteras, en un mundo donde vemos cada vez más ataques por parte de gobiernos, empresas antisindicales que quieren privar a los trabajadores de sus derechos fundamentales. En este nuevo mundo, como trabajadores necesitamos trabajar juntos más que nunca. No obstante, tenemos todavía ante nosotros mucho por hacer, por cambiar las condiciones del trabajo en las plantas. Sí, tenemos una profunda crisis aquí en Europa, en la que el fiasco de las políticas de austeridad han aumentado el desempleo, el sufrimiento de la gente. Pero hay algo profundamente equivocado en nuestro mundo de hoy. Es claro que nuestra vida actual es insostenible.
afrontamos con una crisis en 3 frentes en general: económico, social y ambiental. Como trabajadores, la percepción de nuestra parte es que el capital actúa para maximizar el control privado de los recursos, la producción, el consumo y la inversión, al tiempo que extienden los costos o los riesgos de sus actividades al resto de la sociedad. Se centran en la maximización del beneficio a corto plazo, aunque saben perfectamente que eso es insostenible. En la generación de beneficios cada vez mayores a corto plazo es más rentable manipular los instrumentos financieros que hacer verdaderamente algo. La crisis económica es el resultado de políticas que sostienen la especulación financiera desenfrenada y los beneficios a corto plazo a expensas de la inversión productiva en la economía real. La crisis en la economía ha creado una crisis social. Las mayores disparidades en la riqueza y los ingresos, el menor acceso a la educación, la degradada salud de la población, incluida la salud profesional, y los ataques a la atención de salud, la explosión del trabajo precario y la desaparición de oportunidades, particularmente para los jóvenes y los grupos tradicionalmente desfavorecidos, son todas la consecuencia del fracaso en la creación de una sociedad sostenible. Señoras y señores, el homicidio industrial en Rana Plaza, en Bangladesh, el año pasado, en el que el derrumbe del edificio ocasionó la muerte de más de 1.100 trabajadoras y trabajadores textiles, era el colapso del actual sistema económico y social mundial. El accidente trágico en minas en Turquía también nos muestra la misma cosa. Pero estoy contento de decirles aquí que IndustriALL, junto a nuestra organización hermana UNI, que representa a los trabajadores en los servicios privados, nosotros logramos un acuerdo vinculante a través de difíciles negociaciones con alrededor de 175 empresas líderes en la fabricación y venta de ropas de vestir, incluyendo empresas españolas como Inditex, Mango, El Corte Inglés. Con este acuerdo, estas 175 empresas se han comprometido a financiar la realización de inspecciones exhaustivas, reparar y renovar los edificios donde operan las fábricas textiles y ofrecer cursos de capacitación a la gerencia y los trabajadores. Es un proyecto de 5 años que tiene como objetivo lograr que la industria del textil en Bangladesh sea segura y sostenible para sus 4 millones de trabajadores, que serán 10 millones en 10 años. Nuestras baratas camisetas costarán
un poco más, pero no van a estar manchadas con sangre. Y esto no es todo, honestamente. Además, vamos a luchar para lograr que el salario mínimo llegue a ser un salario digno que alcance para vivir. Vamos a trabajar además para que los trabajadores puedan ejercer su derecho a afiliarse a un sindicato y para ello lanzaremos un importante proyecto de potenciación sindical. Está una clara y poderosa demostración del movimiento sindical internacional. La misma lucha ahora continúa en Camboya, donde los trabajadores luchan para los salarios dignos. Señoras y señores, como los sindicatos internacionales, creemos que otro mundo mejor es posible. Y la fuerza laboral organizada ha emprendido el contraataque. Los 700 sindicatos nacionales afiliados a Industrial Global Union se han comprometido a trabajar juntos para construir la solidaridad internacional entre los trabajadores a lo largo del mundo. Entonces, para poder hacerlo, primero luchamos por un modelo económico-social basado en las prioridades de la gente, de la sociedad, de los trabajadores. Debemos entonces exigir a los líderes políticos que inviertan en la creación de trabajos de buena calidad y no trabajos precarios, y que promuevan el crecimiento de una industria de manufactura sostenible en lugar de la especulación financiera. Y particularmente España necesita trabajos industriales, pero como sabemos, un crecimiento industrial exitoso no es algo automático. Deben los gobiernos crear las condiciones necesarias para que las industrias prosperen, invertir en infraestructura, promover la innovación, investigación y desarrollo. Es muy importante promover también la educación, capacitación y adiestramiento de los trabajadores. Y un concepto importante es sostenibilidad como responsabilidad social empresarial. En nuestra opinión, la sostenibilidad comienza por el respeto de la legitimidad, la equidad, la justicia, los derechos humanos, las culturas humanas y las comunidades. La Declaración Universal de los Humanos y de las Naciones Unidas y las normas laborales de Organización Internacional del Trabajo exponen muchos de estos valores. La desigualdad no es inevitable, señoras y señores. Un nuevo libro de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, nos muestra que la desigualdad es principalmente el resultado de políticas económicas e institucionales que preceden la crisis económica internacional y que fueron excavadas por la misma. Dicho esto, ahora quiero hablar de responsabilidad social empresarial, que es decir, quiero darle una perspectiva de nuestro mundo sindical, cómo lo percibimos, le damos el mismo senso como las empresas y qué esperamos.
Este concepto de RSE es un concepto en el que tenemos una larga discusión interna dentro del movimiento sindical al nivel internacional. Hay diferentes puntos de vista. Sin embargo, creo que es importante hacer algunas definiciones muy claras para progresar nuestras actividades en el ámbito. La idea que las empresas son responsables no solo ante sus accionistas, sino también a un conjunto más amplio de partes interesadas, stakeholders, y la sociedad en general, es una cosa importante, es una cosa más desarrollada en comparación al pasado. Algunos sindicalistas en nuestro mundo ven la RSE como un objetivo deseable, mientras que otros consideran un peligroso intento de crear un sustituto de los papeles tradicionales de los gobiernos y de los sindicales. Y, por supuesto, muchos sindicalistas lo consideran que es solo un PR, relaciones públicas. En mi opinión, RSE identifica algunos de los problemas subyacentes que los sindicalistas deben tener en cuenta. El concepto de RSE tiene una dimensión tangible que no puede ser ignorado por los sindicalistas. Yo creo que los sindicalistas deben trabajar por el objetivo que este concepto crea beneficios para los trabajadores, para las empresas y para la sociedad conjuntamente. El término responsabilidad social corporativa empresarial no es nuevo, por lo menos en la literatura académica. Pero el concepto ha evolucionado hace muchos años. Hay diferentes definiciones. Finalmente, yo puedo decirles que hay una aceptación general sobre la importancia del concepto de responsabilidad social empresarial. Quiero hacer dos muy importantes nuevos desarrollos en este ámbito. Primera cosa es que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó en 2011 una resolución sobre la cuestión de los derechos humanos en las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Se trata de los principios rectores para empresas y derechos humanos. Estos principios son el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de empresas de respetar los derechos humanos y, finalmente, acceso a un recurso para las víctimas de los abusos relacionados con las empresas a lo largo del mundo. Para nosotros este es un avance importante como la base para las acciones de responsabilidad social empresarial. Otro importante es las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Con la revisión en 2011 se incluyen los siguientes nuevos conceptos que son importantes para los sindicatos.
adición de un nuevo capítulo de los derechos humanos, la inclusión de una recomendación general para llevar a cabo la debida due diligence, diligencia, para evitar y abordar los impactos adversos sobre la cuestión, y aclaración de las directrices que se aplican en las cadenas de suministro y otras relaciones comerciales, que es un punto muy crítico para nosotros, puesto que la mayor parte de la producción se hace en estas cadenas. Ampliación del ámbito de aplicación del capítulo sobre el empleo para incluir a los trabajadores en las relaciones laborales indirectas, que es también importante para nosotros porque utilización del precario, del empleo precario, ahora es considerado una cosa de violación de los derechos fundamentales en las plantas. Y finalmente, introducción de normas más escritas que rigan el mecanismo de quejas respaldados por el gobierno. Entonces, finalmente, con estas bases alargadas, ahora tenemos una infraestructura para las actividades por el concepto de RSE. Y también tenemos todavía las cuestiones sobre los temas siguientes. Para el concepto tenemos desafíos y oportunidades sobre el concepto voluntario unilateral. La mayor parte de las iniciativas se hacen ahora voluntario y unilateralmente. La idea de stakeholders, las partes interesadas, ahora particularmente hay un grupo de los sindicatos que no aceptan la idea de stakeholders, y particularmente con esta base alargada necesitamos las normas para las actividades de RSE al nivel internacional, con el reconocimiento de los documentos de la OIT, de las Naciones Unidas, particularmente de la OCDE. Reporting y verificación es una cosa importante. Tenemos ahora algunas agencias que trabajan sobre este tema, pero con las normas de implementación necesitamos un sistema creíble para reporting y verificación. Finalmente, quiero decirles que la RSE no es ni objetivo ni una opción, sino un entorno que los desafíos y las oportunidades que también pueden ser en forma. Entonces, como una pregunta, como el Sindicato Mundial, ¿qué ustedes hacen? Ahora estamos desarrollando un concepto del sistema de relaciones laborales globales. Entonces tenemos un sistema del diálogo social a nivel mundial, a nivel sectorial e empresarial. Tenemos acuerdos marcos mundiales. Tenemos las redes en las multinacionales a través de los cuales tenemos el diálogo con las empresas.
Tenemos la representación en las agencias intergubernamentales en relación con las cuestiones que afectan los sectores de industrial. Y finalmente estamos involucrados en el proceso de la RSE. La participación en la RSE sostenibilidad, particularmente con las empresas individuales. Tenemos las organizaciones intergubernamentales donde la RSE es una cosa de discusión. Hay instituciones, iniciativas de múltiples partes interesadas donde tenemos la representación. Finalmente, como Sindicato Mundial, ofrecemos los acuerdos mundiales a las empresas como una parte del diálogo social a nivel mundial. Y pregunta, ¿qué es el acuerdo mundial? Acuerdo mundial es un marco para la asociación a nivel mundial que participen los interlocutores sociales a nivel nacional y local, resolver los problemas juntos cuando se producen sin la publicidad negativa, desarrollar un sistema de relaciones laborales constructivas para los beneficios de todas partes. Ahora, como Industrial Global Union, tenemos 43 acuerdos mundiales en diferentes sectores de diferentes países. Una cosa importante que todos nosotros tenemos que saber es que las actividades de RSE ahora pueden ser creíbles solamente si ellos se hacen en cooperación conjuntamente con los stakeholders, las partes interesadas. El contenido de los acuerdos mundiales, normas laborales fundamentales de la organización del trabajo, trabajo forzado, discriminación, trabajo infantil, la libertad de asociación, el derecho de negociación colectiva, salarios decentes y condiciones de trabajo. Salud y seguridad, ciertamente, y particularmente un compromiso con los proveedores para implementar las previsiones del acuerdo. ¿Qué es el beneficio para las partes? Y particularmente a través de los acuerdos mundiales queremos proteger los derechos de los trabajadores, el trabajo decente, y particularmente nos ofrecemos una cooperación sobre responsabilidad social y gestión de la cadena de suministro. Y un ejemplo importante en el sector del textil sobre los acuerdos mundiales es con Inditex. Inditex es una marca importante en el sector del vestuario, la confección. En 2007 hemos firmado un acuerdo con Inditex, que es un modelo importante para el resto del sector. Inditex es muy grande porque la empresa tiene más de 6.000 tiendas en 887 países. Y finalmente el acuerdo cubre
a más de millones de trabajadores en alrededor 6.000 proveedores diferentes en los países como Bangladesh, Camboya, Turquía, China, Vietnam, Brasil, Argentina. Es decir, que con este acuerdo la empresa tiene un compromiso para garantizar los derechos fundamentales en estas 6.000 proveedores. Es una cosa importante porque este acuerdo es único en el sector. Por esta razón, para Industrial Global Union prestamos una gran atención para el éxito de este acuerdo en la cadena. Entonces tenemos muchas actividades concretas para asegurar que la implementación sea hecho perfectamente en las cadenas. No es decir que todos los problemas no están aquí, pero tenemos una gran intención política como la empresa y también el Sindicato Mundial para implementar este acuerdo. El acuerdo de colaboración tiene por objeto garantizar la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo en toda la cadena de suministro de Inditex, incluyendo aquellos centros de trabajo que no están representados por los sindicatos de Industrial. También significa Industrial es reconocido por Inditex como su homólogo como Sindicato Mundial para los trabajadores de sus compromisos de responsabilidad social empresarial. En los últimos 12 meses solamente hemos realizado numerosas visitas en las fábricas en diferentes países como Turquía, Bangladesh, Camboya, que son los países importantes para el sector del vestuario. Particularmente Inditex considera este acuerdo una gran parte de sus actividades de RSE internamente. Un punto importante de salario digno. Como resultado directo del acuerdo, el concepto de un salario digno está acá. Los salarios deben ser siempre suficientes para satisfacer al menos las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias y cualquier otro que pudiera considerarse como necesidades adicionales razonables. Una cosa final sobre este acuerdo, el Bangladesh. Inditex es una de las primeras empresas que han firmado el acuerdo en Bangladesh, pero a través de nuestro acuerdo ahora estamos desarrollando un proyecto especial para formar, capacitar a los trabajadores en las plantas para fortalecer las iniciativas del acuerdo en general. Entonces, señor el rector, pienso que he consumido mi tiempo. He tratado de darles una perspectiva de nuestro punto de vista. Espero que haya sido útil. Felicito a todos ustedes por este exitoso trabajo académico
Estoy seguro de que va a ser una contribución importante a las iniciativas aquí en España, Europa, en el mundo. Les deseo todo lo mejor. Muchas gracias una vez otra por la oportunidad para hablar aquí con los alumnos. Muchas gracias. Moitas grazas. A continuación procederemos á entrega de diplomas aos estudantes desta promoción. Ten a palabra Marta Rey García, directora da Cátedra Inditex, Universidade da Coruña de Responsabilidade Social. Moitas grazas. Reitor, presidente do Consello Social, decano da Facultade de Economía e Empresa, conferenciante, demais autoridades, colaboradores e alumnado da Cátedra Inditex de UDC de Responsabilidade Social. Quero, como lóxico, en primeiro lugar, felicitar cordialmente aos alumnos da terceira edición deste posgrao que hoxe egresamos. O compromiso personal e académico amosado durante este intensísimo cuatrimestre, a calidade dos resultados obtidos me fan renovar a convicción de que grazas a todos vos un mundo máis sostible non é só necesario, sino tamén posible. En segundo lugar, desexo agradecer fondamente a todas as partes interesadas, por seguir con terminoloxía de responsabilidade social. Aos alumnos, por suposto, o voso interés e continuo estímulo. Penso que cada unha das promocións deste posgrao é máis exixente que a anterior. E iso é óptimo para a mellora continua deste programa formativo que non debemos esquecer xurde dunha iniciativa exemplar de colaboración público-privada entre a nosa alma mater, a Universidade da Coruña, e o Grupo Inditex. Ao reitor e ao seu equipo, por suposto, agradecer a plena confianza amosada desde 2011 no proxecto da cátedra no contexto máis amplo da súa aposta institucional pola responsabilidade social universitaria. Ao Grupo Inditex, por suposto, a súa xenerosidade e apoio facendo posible esta iniciativa, dotándoa, teño que dicilo, de plena liberdade académica, e participando activamente nas sesións docentes e tamén divulgativas da cátedra. Quero, desde logo, agradecer moi especialmente ao presidente do Consello Social a súa fe inquebrantable na necesidade desta cátedra e na relevancia da responsabilidade social. E, por suposto, ao meu decano, agradecer, como sempre, a súa acollida agarimosa no centro e firme apoio. Durante un cuatrimestre hemos acogido na cátedra nada menos que a 35 profesores invitados, a 3 conferenciantes, a todos ellos, algunos aquí presentes, agradecerles desde luego su compromiso personal y profesional con la cátedra y sobre todo con vosotros, con los alumnos que sois los importantes. Y muy especialmente al señor Ozcan por honrarnos hoy con su clarísima e inspiradora conferencia de clausura. Agradecer por último a la red de ya 72 alumni de esta cátedra, parece mentira, su permanente disponibilidad y entrega con los nuevos estudiantes como docentes en sesiones clínicas, como tutores, como mentores, como miembros del equipo de gestión de esta cátedra. Sin vuestra colaboración y muy especialmente sin el trabajo apasionado, eficaz de Noelia Salido, de Ana Felgueiras y de Jesús Espósito, pues este proyecto hubiese sido de todo punto imposible. Su vocación de servicio y vuestra buena voluntad pues son impagables. Confío plenamente en que a semente de capital social que entre todos vos estades a desenvolver, pois estea firmemente plantada. Eu sei que a nova visión e as novas formas de facer que tedes explorado desde a cátedra axudarán a que en vez de un paso adiante e outro atrás, que diría Díaz Castro, avancemos cada quen desde a súa
o seu ámbito de responsabilidade hacia un mundo máis sostible desde o punto de vista económico, social e medioambiental. Grazas a todos vos. A continuación ten a palabra don Antonio Abril Abadín. Muchas gracias, rector. No es la primera vez que la Cátedra Inditex UDC de Responsabilidad Social facilita la voz de los sindicatos. Recuerdo ahora la magnífica conferencia en régimen abierto que nos dio hace más de un año Joaquín González Muntadas. Y además yo no tengo inconveniente en decir que yo llevo en el Consejo Social más de 14 años y tengo que reconocer, el Consejo Social forman parte antes 2 representantes sindicales y ahora 3, y yo tengo que decir que su aportación ha sido de las más importantes y de las más relevantes que he visto en estos años en el Consejo Social. Recuerdo, por ejemplo, a una persona, ya no está entre nosotros, Pose, que llegó a ser su delegado del Gobierno en Galicia, una de las personas más preclaras que ha tenido, lo que yo sé, el Consejo Social de la UDC. Si uno entra en la página web de Industriol, pues verá una serie de conceptos y términos muy utilizados y con los que nuestros estudiantes de responsabilidad social están, desde luego, muy familiarizados. Solidaridad, democracia, justicia social, inclusión, sostenibilidad, globalización justa, creación de condiciones seguras en el trabajo, garantía de la igualdad de derechos y de la participación de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, la página refleja algo que a mí me gusta especialmente, que, si me permite el rector que me rogue la representación de la universidad pública y, en concreto, de la UDC, que nos gusta mucho en la universidad, que es el valor de la persona humana. Se habla concretamente de la defensa de un modelo económico y social que pone a las personas primero. Se habla de un modelo económico y social que da prioridad a los seres humanos. Y eso nos gusta mucho en la universidad pública, porque la universidad hace efectivo algo que es el principio de equidad y que es precisamente el acceso público de los individuos, de las personas, a la enseñanza superior por razón de su capacidad y de sus méritos y sin admisión de ningún tipo de discriminación por razones económicas. Pero no solo eso, sino que yo digo muy a menudo que un país vale lo que vale la suma del talento formado de sus personas. Al final, detrás de las empresas, de las instituciones, de las entidades, lo que hay son personas. Y por eso nosotros formamos a las personas y decimos que esta inversión en las personas no es que sea la más rentable, es que sin ella no podemos aspirar a que exista una sociedad con estos valores que hoy nos han recordado y que están en la página web de Industriol. Naturalmente, todo desde el reconocimiento de los derechos sindicales en todo el mundo y de la lucha por mejores condiciones laborales, porque esa es la responsabilidad que tienen los sindicatos y, como tal, hay que asumirla y entender que, desde luego, forma parte de ese proceso necesario para la justicia social, la solidaridad, en definitiva, para un mundo mejor. Yo voy a aprovechar aquí para citar a una persona que también ya no está entre nosotros y con la que tuve el privilegio de compartir horas de trabajo y algún gran viaje internacional. Los grandes viajes internacionales, con esas grandes o largas horas de espera en los aeropuertos, pues te dan momentos de mucho aprovechamiento si el viaje se hace con las personas que realmente merecen la pena. Y esta persona es Neil Kearney. Neil Kearney era o fue desde 1988 secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero, que forma parte de Industriol. Neil Kearney falleció en Dhaka, la capital de Bangladesh, en el año 2009, muy cerca de donde estaba trabajando conjuntamente con él el director de Responsabilidad Social Corporativa de Inditex, que fue precisamente el que se encargó de repatriar su cadáver. Neil era, en primer lugar, una persona tremendamente activa, tremendamente trabajadora. Yo siempre le decía que debía tener el récord de horas de vuelo de un ser humano al año. En segundo lugar, era una persona tremendamente vocacional. Disfrutaba muchísimo con lo que hacía porque creía mucho en su trabajo. Esa es una de las grandes definiciones o requisitos que se le pide a un gran profesional, que crea en lo que realmente hace. Pero, sobre todo, y ahí quiero llegar, Neil era una persona absoluta defensora de la necesaria cooperación entre los sindicatos y las empresas, desde el reconocimiento del valor y de la aportación social que hace cada una de estas instituciones para lograr
nosotros hablábamos no de derechos sindicales, porque en determinados países del mundo hablar de derechos sindicales es casi utopía, de la defensa y promoción de los derechos humanos y de los derechos sociales en entornos donde se desarrollaba la fabricación en el sector textil, del que era responsable desde la parte sindical y con el que yo trabajaba. Esa convicción de Neil Kearney permitió la firma de ese acuerdo marco en el año 2007 entre Industriol, lo que entonces era la ITGLWF, bastante más difícil de pronunciar que hoy Industriol, y el grupo Inditex. Yo participé concretamente en la elaboración, la redacción de ese acuerdo marco, y es una de esas cosas que uno ahora mira hacia atrás y de las que se siente especialmente orgulloso, porque creo que han sido singulares, innovadoras, originales y realmente importantes en la historia de muchas cosas en el mundo. Neil Kearney, y lo ha reiterado hoy Kemal Özkan, era un firme defensor del papel de las empresas para el desarrollo económico, social y la defensa de los derechos sindicales, y de su plena compatibilidad con la defensa y la promoción de los derechos humanos y sociales y de los derechos laborales. Yo creo que es un logro importante y una lección muy positiva que, si seguimos en la página web de Industriol, vemos que ahí se apoya una política industrial vigorosa que promueva las industrias básicas y manufactureras como motores de la economía nacional de los países y proveedoras de empleos duraderos de buena calidad. Que se hable de promover una vigorosa política industrial que reconozca la manufactura como motor esencial del crecimiento económico de los países. Que se hable de fomentar las inversiones en I+D, investigación y desarrollo, y la formación y el desarrollo de aptitudes para asegurar una producción industrial sostenible y perspectivas de empleo duradero. Esto se llama sumar fuerzas y esfuerzos, no discutir los denominadores comunes, sino fortalecerlos. Y lo que permite precisamente unir fuerzas y esfuerzos y fortalecer los denominadores comunes y no destruirlos y construir riqueza y empleo es precisamente la responsabilidad social corporativa. En general, la responsabilidad social, institucional, en las instituciones públicas, corporativa, en las empresas. Porque es precisamente lo que tiene que orientar la actividad de las empresas hacia compromisos de buen gobierno, es decir, de ética, de transparencia, de rendición de cuentas, de compromiso social, que es compromiso con los más desfavorecidos, en procesos de fabricación en países especialmente sensibles, la protección de los intereses de los trabajadores en esos países, y de protección medioambiental, de medio ambiente, mínimo impacto en el medio ambiente, algo que también hemos tratado mucho en las clases y en las conferencias en régimen abierto de la cátedra Inditex UDC de responsabilidad social. Y esa responsabilidad social también es la que, desde el punto de vista de los sindicatos, les lleva a aceptar el valor de las empresas y la necesidad de la existencia de las empresas como agentes de desarrollo económico y social, porque son el instrumento para promover el desarrollo, obviamente, siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores. Por tanto, valor esencial de la responsabilidad social en sus facetas institucional, corporativa, etcétera, etcétera. Con esto ya termino con obligado y sentido reconocimiento. Yo tengo el inmenso disgusto de no haber podido estar ayer con los alumnos en la exposición de sus trabajos de fin de posgrado, pero me comprometo a estudiarlos y valorarlos internamente y estoy, por supuesto, a vuestra plena disposición para comentar cualquier aspecto que vosotros consideréis conveniente. Por tanto, es obligado reconoceros el trabajo. Con vosotros son ya más de 100 los alumnos, egresados, profesionales de esta universidad que hemos especializado en responsabilidad social corporativa. Os asignamos un papel. Con vosotros hacemos, es lo que hace la universidad, una inversión. Lo que queremos es que seáis faros que llevéis por el mundo pues la luz de la responsabilidad social y la formación en la responsabilidad social. Y mi reconocimiento, por supuesto, a Marta, porque hace una labor absolutamente fantástica y generosa, llevando el peso del posgrado. Reconocimiento también a Celsa, Javier y a Jesús en el Consejo Social, porque os apoyamos la labor que hace Marta y la que hacéis vosotros, que sois los protagonistas, con todas nuestras fuerzas. Y muchísimas gracias, insisto, al rector por presidir este acto, al decano
de la Facultad de Economía y Empresa, porque es la que alberga y da sustento al posgrado y, por tanto, es un socio absolutamente necesario. Y hoy a Kemal por la interesantísima conferencia que nos ha dado. Muchas gracias. Moi ben, pois antes de pechar este acto, quixera expresarlles os meus parabéns e os de toda a comunidade universitaria a todos os alumnos e as alumnas participantes nesta terceira edición do curso de posgrado da Responsabilidade Social. Os meus parabéns tamén a Kemal Özkan pola súa interesante conferencia co que se pecharon as actividades programadas. Coido que despois de 3 edicións xa se evidencia a consolidación deste curso de formación específica que puxo en marcha a Cátedra Inditex e no que ten unha implicación especial o propio Consello Social da Universidade da Coruña. As cátedras e as aulas, cátedras e aulas patrocinadas, son dúas canles a través das que se vincula a colaboración entre a Universidade da Coruña e as empresas, organizacións e administracións do noso contorno. A finalidade non é outra que desenvolver actividades específicas e non lucrativas de formación, de divulgación, de transferencia do coñecemento e da investigación. Sempre en ámbitos de interese compartido, nos que é posible, desexable e recomendable a colaboración. As universidades, as empresas, as organizacións de todo tipo, cada unha desde a súa propia misión, identidade e formas de organización, coincidimos moitas veces en obxectivos comuns. Mas non sempre é doada a comunicación e a cooperación fluida, precisamente polas características diferenciais das respectivas institucións. A Cátedra Inditex é unha desas pontes creadas como instrumento de colaboración entre o mundo da universidade e o mundo da empresa. Na Universidade da Coruña foi a primeira e daquela un punto de referencia para outras cátedras e aulas surdidas con posterioridade nos nosos campus. Por outra banda, a legislación universitaria vixente desde 2001, nomeadamente a Lei Orgánica de Universidades, abriu a posibilidade de que nos campus se ofrezan, ademais dos estudios oficiais, outros cursos nos que se accede a diplomas e títulos propios. Estes estudos organízanse tamén en colaboración con outras entidades e están pensados para complementar os plans de estudios oficiais, para contribuir á especialización e para mellorar a cualificación profesional. Por esta vía, a Universidade da Coruña oferta estudos de posgrao, presenciais ou semipresenciais, en moitos ámbitos profesionais, nos que hai unha demanda clara de especialización ou de actualización de coñecementos tanto de posgraduados como de persoas que xa traballan. Alrededor de 500 alumnos e alumnas cursan cada ano os nosos mestrados, cursos de especialización e cursos de formación específica. Neste ano académico 2013-2014 ofertáronse un total de 43 nas distintas especialidades e niveis. Con bo criterio, a Cátedra Inditex canalizou a súa actividade docente en materia de responsabilidade social utilizando esta vía específica de formación de posgrao. Deste xeito, a nosa universidade estivo moi atenta, xa desde os primeiros pasos, a todo o que teña que ver coa formación en responsabilidade social, tanto transversal como específica. A través da Cátedra Inditex e deste posgrado, facilítase a formación, esténdese a sensibilización, foméntase a reflexión crítica e incentívase a investigación e a transferencia sobre a responsabilidade social. Para a Universidade da Coruña, a responsabilidade social non é só unha materia máis de estudo e de investigación no seu catálogo académico, é tamén un compromiso da propia institución. Por iso, no propio equipo de goberno se inclúe unha vicerrectoría de responsabilidade social. Os principios que nelas engloban aparecen recollidos nos sucesivos planos estratégicos dos que nos vimos dotando
Igualmente, todos os anos o Consello Social elabora unha memoria específica sobre a nosa responsabilidade social universitaria. Unha universidade como a nosa, de carácter público e que presta un servizo público, ten uns compromisos moi claros que parten da súa responsabilidade esencial como garante do exercicio do dereito de calquera persoa a acceder ao ensino superior en condicións de igualdade de oportunidades. Pero, ademais, actúa como referente de prestixio para a sociedade no seu conxunto. De aí a trascendencia de predicar co exemplo na incorporación á xestión cotiá dos principios básicos dunha verdadeira responsabilidade social. Niso estamos. Mais nada pola miña parte, parabéns de novo a todas as persoas participantes neste curso, grazas pola asistencia a este acto e boa tarde.